Buenos días. Gracias por asistir a este webinar sobre las últimas novedades en sistemas iFiber para WISP e ISPs. Mi nombre es Flavio Espuela, soy el encargado de la marca Ubiquiti en Instant Byte y quiero daros la bienvenida a este webinar que impartirá Salvador Bertenbreiter, jefe de producto en iFiber. Para quien no nos conozca, somos un mayorista especializado en soluciones wireless, WISP, WiP, videovigilancia y networking en general, switching, routing, armarios, cableado, etcétera. Llevamos en el mercado de las comunicaciones desde 2001 y contamos con proveedores en más de 10 países, así como más de 50.000 clientes profesionales distribuidos por toda la Unión Europea. Estamos muy contentos y os queremos dar las gracias, ya que en los 2 últimos años hemos alcanzado un crecimiento cercano al 60%, estando actualmente por encima de los 19 millones de facturación. Los principales aspectos que nos caracterizan son la financiación a nuestros clientes, el stock en nuestras marcas, el cual suele estar por encima de los 2 meses de venta, nuestro servicio postventa y la garantía esta que ofrecemos, adelantando equipos, pagando los portes de ida y vuelta de los RMAs o extendiendo la garantía de los fabricantes si procede hasta los 2 años. Nuestras principales áreas de negocio son el wireless y el mercado WISP, la WiP, la videovigilancia y el networking. La filosofía de nuestra compañía es poder ofrecer a nuestros clientes una solución de asesoramiento integral en cualquier aspecto dentro de las redes IP. Para ello, contamos en nuestro catálogo con los principales fabricantes de estos sectores, entre los cuales destaca Ubiquiti, por su amplia gama de productos y por la calidad de los mismos. Para nosotros hay 4 aspectos que consideramos especialmente importantes. Disponer de un amplio catálogo que nos permita ofrecer las mejores soluciones para cualquier tipo de proyecto, la vocación de servicio, la experiencia en un sector en el cual se manejan tantas variables y el compromiso con la formación, tanto interna como al cliente. Este compromiso lo demostramos a través de la continua realización de webinars, talleres y certificaciones en nuestros principales fabricantes. Para quienes estéis interesados en ellos, en el frontal de nuestra web publicamos nuestros próximos eventos. Para más información, podéis dirigiros a nuestro departamento comercial a través de comercial@instantbyte.com. En este webinar, Salvador nos mostrará las problemáticas que soluciona iFiber para WISP, ISPs y redes punto a punto de uso general, cómo funciona su innovadora tecnología y cómo se diferencia esta frente a equipos basados en Wi-Fi N o AC. Asimismo, veremos los productos que conforman la familia iFiber y su aplicación en el espectro RF en España. En la parte final del webinar, conoceremos varios casos de éxito de iFiber en entornos reales. Al finalizar el webinar daremos paso a un turno de preguntas y respuestas. A su vez, hemos habilitado la cuenta de correo electrónico webinar@instantbyte.com para atender a las consultas y cuestiones que no queden resueltas durante este webinar o surjan a posteriori. Sin más dilación, doy paso a Salvador para que dé comienzo a la presentación. Salvador, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Me gustaría saber si pueden ver mi pantalla correctamente y si pueden escucharme correctamente. Yo, lo, yo la veo bien. Perfecto. Bueno, justamente como Flavio les comentaba, mi nombre es Salvador Pertenbreiter, yo soy parte del equipo de Airfiber y el día de hoy les voy a comentar sobre cómo es Airfiber y cómo se diferencia versus las tecnologías de otros fabricantes y también tecnologías dentro de Ubiquiti, especialmente comparado con AirMax. También les quiero invitar desde ya a que si tienen cualquier tipo de pregunta, la pueden hacer en el cuadro de preguntas. Flavio me ayudará leyendo las preguntas más relevantes al final de este webinar. Entonces, sin más, comencemos justamente con la presentación. Primero que todo, es interesante saber qué es Airfiber antes de hablar de esto. Y Airfiber es básicamente la solución para enlaces punto a punto exterior de alta velocidad de Ubiquiti Networks. Y como pueden ver acá, ofrece un rendimiento sumamente alto. De hecho, el rendimiento es de hasta 2 gigas por segundo de tráfico agregado, inclusive más si tenemos múltiples enlaces en paralelo. Además, la latencia es inferior a un milisegundo, lo que hace realmente que la experiencia sea similar a un cable de fibra óptica y en algunos casos la latencia sea incluso más baja que en un cable de fibra óptica. Además, una de las cosas interesantes de Airfiber es que es una familia de productos que tiene un gran número de alternativas. Tenemos desde radios no licenciados hasta radios licenciados,
lo que básicamente les otorga una gran flexibilidad a la hora de elegir la mejor solución para cada uno de los enlaces. Sabemos que hay muchos casos donde realmente las bandas libres para lo que son enlaces punto a punto están muy congestionadas para ocupar anchos de canal anchos, y en estos casos tenemos unas soluciones licenciadas y les van a permitir poder tener un mucho mayor rendimiento. Y como les comentaba, el rendimiento es sumamente alto. De hecho, al tener un único enlace AirFiber, por ejemplo, el AirFiber 24 HD, tenemos una velocidad de hasta 2 GB por segundo agregado, lo cual quiere decir 1 gigabit por segundo full duplex. También, si desean más, se puede lograr combinando múltiples enlaces AirFiber en paralelo y así llegar a 4 o más gigabits por segundo de tráfico agregado. Permite llegar a clientes corporativos con velocidad gigabit. Este es siendo una de las aplicaciones más usuales, es llegar usualmente con torre o mediante fibra a una torre y también con algún enlace de fiber de respaldo y darle servicios corporativos a estos clientes grandes con equipos de fiber para velocidades de cientos o incluso hasta 1 giga por segundo de capacidad. También otra de las cosas que se ha utilizado bastante en Sudamérica es utilizar AirFiber para hacer un enlace punto a punto hasta una OLT remota. Y después mediante GPON, como por ejemplo con la tecnología UFiber, pueden justamente repartir la señal a los otros clientes mediante GPON o mediante radioenlaces como pueden ser AirMax AC o el próximo AirFiber LTU. Y sin duda una de las preguntas más interesantes es, y que mucha gente dice, perfecto, Salvador, AirFiber es perfecto para lo que es un backhaul, para lo que es un enlace troncal. Pero la pregunta es, ¿por qué AirFiber es ideal para todos los enlaces punto a punto? Y en esta presentación justamente les voy a comentar el por qué. El por qué no es solamente útil para los enlaces backhaul, sino que es útil para cualquier enlace punto a punto en el cual la capacidad y la estabilidad sean importantes. Justamente AirFiber ofrece una experiencia de servicio Carrier Class real, que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, y un rendimiento de hasta 2 GB por segundo, a un precio justamente que es muy, muy, muy competitivo. Y primero que todo, para entender qué es algo, a mí me gusta hablar sobre qué no es, siendo una de las formas más fáciles de poder resolver estas preguntas. Y justamente AirFiber no es 802.11n o 802.11 AC. ¿Y cuál es el problema de estas soluciones basadas en 802.11n AC? Como por ejemplo en el caso de AirMax AC, que si bien han sido sistemas adaptados para funcionar en enlaces punto a punto, no han sido diseñados con esta funcionalidad. No han sido diseñados para enlaces punto a punto exterior. Por lo tanto, sufren muchas limitaciones. No solamente AirMax, sino que cualquier otro equipo de otros fabricantes basado en esta tecnología. Y algunas de estas limitaciones son una muy baja eficiencia espectral, que son mucho más vulnerables frente a interferencia, y además que pueden ser muy fácilmente atacados por ataques de autentificación. Estas son cosas que, como ustedes saben, son temas muy importantes. La seguridad, de hecho, por ejemplo, también no es vulnerable frente a problemas de seguridad como el crack o cracker, no me recuerdo exactamente el nombre de esta vulnerabilidad que recién afectó a WPA en Wi-Fi. En este caso, AirFiber no es vulnerable frente a esto, lo que justamente le da una gran ventaja en temas de seguridad. Y yo veo usar AirMax o usar en realidad Wi-Fi como algo así. Esto funciona, pero ustedes probablemente no van a confiar la operación de su para enlaces importantes, por ejemplo, enlaces de clientes corporativos en algo como esto. Probablemente ustedes están buscando una solución real que haya sido diseñada para ofrecer el máximo rendimiento, pero también la máxima estabilidad y el máximo rendimiento constante. Y esto es AirFiber. AirFiber ha sido diseñado desde su inicio como una solución para enlaces punto a punto exteriores de alto rendimiento. Y gracias a este diseño desde cero con este propósito, tenemos una eficiencia extremadamente alta. De hecho, van a poder verlo en números en la siguiente diapositiva. Además, un rendimiento que no solamente es alto, pero además es confiable y es predecible, que es lo que ustedes buscan. Ustedes probablemente buscan que no solamente el equipo ande bien en un speed test, pero que el equipo ande bien realmente en el tráfico real del usuario del día a día, cuando tienen tráfico variable. Además, es una solución que ha sido diseñada para ser muy escalable. Pueden tener decenas o incluso hasta cientos de enlaces en una misma torre.
y además ofrece una muy alta seguridad, como por ejemplo no es vulnerable a ataques de autentificación y es hasta 20 veces más tolerante frente a ataques de denegación de servicio. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué tan difícil es para ustedes encontrar espectro limpio en su zona? Me imagino que probablemente la respuesta de ustedes es muy difícil. Y créanme que no están solos. El problema es que hoy en día la banda de 5 GHz está muy congestionada y es cada vez más difícil poder encontrar espectro disponible. Tenemos alternativas como banda 2.4, banda 3.6.5 y banda 24. En muchos casos 5 GHz es aún la mejor solución. Sin embargo, por el tema de interferencia, es un tema complicado. Una alternativa, por supuesto, es siempre saltarnos a las bandas licenciadas. Sin embargo, son mucho más costosas. Entonces, veamos qué podemos hacer. Veamos qué se puede hacer en 5 GHz. Entonces, sabemos que no tenemos más espectro disponible. No podemos inventar megahertz de la nada. Lo que sí podemos hacer es mejorar la cantidad de megabits que podemos sacar por cada megahertz de espectro. Y esto es básicamente la eficiencia espectral. ¿Cómo logramos aumentar la eficiencia espectral? Con mayores modulaciones, con modulaciones como 1024 QAM o superiores. Y con esto podemos justamente aumentar la capacidad del enlace usando el mismo espectro. Y acá podemos ver la eficiencia espectral de diferentes soluciones. Por ejemplo, tenemos un radio basado en 802.11n, por ejemplo, AirMax M5, donde podemos ver que la eficiencia espectral teórica es de 5.9 megabits por cada megahertz de espectro. Vemos que, sin embargo, el número real, cuando nos acercamos a tráfico, a tráfico real, va a estar más cercano a los 5 o 4 punto algo megabits por cada megahertz de espectro. En el caso de AirMax AC, tecnología 802.11ac, vemos que este número es alrededor de 7 megabits por cada megahertz, pero que en la práctica este número está más bien cercano a los 6 megabits por cada megahertz. Y en el caso de los equipos AirFiber, vemos que los equipos AirFiber que modulan en 256 QAM pueden mover 10.6 megabits por cada megahertz. Y acá es importante recalcar que esto no son solamente capacidades teóricas, acá son capacidades reales que podemos lograr. Y en el caso de AirFiber, basado en 1024 QAM, tenemos hasta 13 megabits por cada megahertz de espectro. Es decir, obtenemos casi el doble de capacidad usando el mismo ancho de canal en comparación con 802.11ac. O sea, realmente pueden ver que es la mejor solución. Cuando tenemos poco espectro, incluso cuando tenemos espectro y queremos no congestionar de más, es sin duda la mejor opción utilizar una solución que tenga una muy alta eficiencia espectral. Y acá les comento un poquito de los modos de operación de AirFiber versus lo que son tecnologías 802.11 AC o N. Podemos ver en el lado izquierdo que tenemos la tecnología FDD. Esta es la tecnología Full Duplex que está disponible en modelos como el AirFiber 24, AirFiber 5, 5U y en el AirFiber 11FX, bueno, además del AirFiber 24 HD. Y podemos ver que es una tecnología que ofrece una latencia sumamente baja, de hecho es inferior a un milisegundo. La latencia promedio es de 0.2 milisegundos. Es una latencia que no aumenta significativamente para nada cuando aumentamos la distancia del enlace. Y además, como les comentaba, tiene una muy alta eficiencia espectral, lo que se traduce en una muy alta capacidad de enlaces, debido a que, como el radio es full duplex, transmite y recibe a la vez. Por otro lado, tenemos la tecnología TDD, tradicional de la tecnología Wi-Fi. Vamos a ver que es la tecnología Half Duplex, que la latencia, sin embargo, fluctúa mucho, entre 3 y 100 milisegundos. Incluso cuando cargamos el enlace con tráfico, la latencia se dispara muchísimo. De hecho, puede ser cientos de milisegundos. Está bien, es cierto que hay ciertos protocolos de Quality of Service que simulan la latencia más baja, pero la latencia real de los usuarios usualmente está entre 3 y 100 milisegundos. Además, podemos ver que la latencia sí aumenta a medida que aumentamos la distancia del enlace. Y como les comentaba, esta tecnología, al tener una muy baja eficiencia espectral, se traduce en una muy baja capacidad de enlace. Por otro lado, tenemos equipos de la línea AirFiber, que son equipos half duplex, como por ejemplo el AirFiber 2X, 3X, 4X y 5X. Estos son equipos half duplex, como les comentaba, pero que tienen un método de operación especial, que es el método HDD. Les voy a mostrar un poquito más de la operación en la siguiente diapositiva, pero básicamente tienen una latencia muy baja, de 2 a 3 milisegundos, y es una latencia que es muy estable. Y eso es justamente lo importante. Es una latencia que es muy estable frente al tráfico
y además es muy estable frente a la distancia del enlace. Es decir, si aumentamos la distancia del enlace, la latencia no va a aumentar significativamente para nada. Como les comentaba, estos equipos son sumamente eficientes, también los equipos Half Duplex tienen la máxima eficiencia espectral, pero como opera en modo Half Duplex, está solamente operando en la mitad del tiempo, en una dirección o en la otra, bueno, o el tiempo que ustedes especifiquen, por lo tanto la capacidad del enlace va a ser alrededor del doble que lo que es un equipo Full Duplex de Airfiber, pero perdón, la mitad, pero va a ser el doble que un equipo basado en 802.11ac y casi el triple que un equipo basado en 802.11n. Y acá pueden ver la forma de operación. El equipo de la izquierda es un Airfiber en modo FDD. Como pueden ver, transmite y recibe al mismo tiempo. Tenemos en la derecha un equipo basado en Wi-Fi tradicional. Como pueden ver, cuando un equipo transmite, el otro equipo debe dejar de transmitir. Y como pueden ver, mientras el paquete está viajando en el aire, hay una gran pérdida de tiempo aire, porque básicamente cuando un equipo está hablando, el otro no puede hacer nada. Cuando el otro equipo está procesando la señal, el otro equipo tampoco puede hacer nada, sino que hasta que recién recibe el acknowledge del otro equipo, lo que básicamente produce que se pierda muchísimo tiempo aire, que es un recurso muy valioso. Entonces, justamente gracias a esta pérdida de tiempo aire del método TDD tradicional, lo que hace Airfiber con la tecnología HDD es, como el equipo sabe perfectamente la distancia que tiene, a nivel casi milimétrico, él sabe perfectamente cuándo cambiar el modo de operación, lo que básicamente permite que los equipos Airfiber puedan literalmente hablar casi al mismo tiempo y los paquetes literalmente se cruzan en el aire. Y cuando los paquetes se cruzan en el aire, él sabe perfectamente cuándo cambiar el modo de operación al modo de operación de recepción. Y esto justamente permite que todo este tiempo aire que se desperdiciaba pueda ser utilizado en tráfico de datos reales de usuarios. Y gracias a esta forma, que es una forma propietaria de Ubiquiti Networks, podemos justamente doblar la capacidad basada en 802.11ac. Tengo otra pregunta para ustedes. ¿Alguna vez les ha pasado que sus clientes se quejan que el internet les anda lento? Ustedes revisan los enlaces y supuestamente aún les queda mucha capacidad disponible y no saben qué está pasando y creen que el usuario realmente tiene un problema y es un problema de la computadora de él. Bueno, les tengo una noticia. No siempre es problema de la computadora del cliente. Muchas veces es problema de sus enlaces. De hecho, en la gran mayoría de los casos, probablemente es problema de sus enlaces. ¿Y por qué me refiero a que son problemas de sus enlaces? Porque cuando la mayoría de los equipamientos les muestra la capacidad disponible, solo les está mostrando la capacidad disponible al utilizar paquetes muy grandes, y también es una capacidad que de hecho ni siquiera es realmente exacta, sino que es una capacidad aproximada. ¿Y por qué es aproximada? Porque estos equipos básicamente lo que hacen es censan el tiempo aire de manera parcial, no al 100% del tiempo, lo van censando y lo que básicamente van haciendo es, tienen una estimación de cuánto sería eso. Pero ¿qué pasa? Si en el proceso de estimación el paquete llegó en un momento en el cual no había interferencia, pero en el canal al milisegundo o al nanosegundo en realidad siguiente, si hay interferencia, estos equipos, la capacidad no va a poder ver reflejada esta pérdida de capacidad. Y además otro de los problemas más importantes es que tenemos la capacidad que supuestamente se obtiene cuando tenemos speed test y cosas así, y vamos a darnos cuenta que en estos equipos basados en Wi-Fi, este número no coincide con la capacidad que realmente se puede mover con tráfico de usuario. Y me preguntarán, Salvador, ¿pero por qué? Y justamente el motivo de esto es por los paquetes por segundo. Como ustedes saben, la comunicación se divide en paquetes, y estos pequeños paquetes o grandes paquetes justamente van a componer después archivos más grandes como películas, como comunicación de voz, como paquetes tan sensibles como paquetes como una solicitud de DNS, por ejemplo, etcétera. Y como ustedes saben, estos paquetes pequeños son miles y miles de paquetes en una red. De hecho, cuando uno visita una página web o cuando uno carga algún software, justamente la cantidad de paquetes de DNS, la cantidad de paquetes de red son muchísimos que viajan en un mismo segundo por una cantidad de usuarios. Si multiplicamos esto por una cantidad grande de usuarios, como por ejemplo 100 usuarios, nos vamos a dar cuenta que la cantidad de paquetes pequeños es muy, muy grande, es muy significativa. ¿Y qué pasa? Cuando hacemos los speed test, estamos utilizando paquetes grandes. Estamos utilizando paquetes de 1500 bytes. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos mover una gran cantidad de megas por segundo con pocos paquetes por segundo. ¿Y qué significa esto? Que los equipos basados en Wi-Fi justamente no tienen problema en manejar esto usualmente porque pasan por su CPU y como son pocos paquetes, la CPU no se ve colapsada.
Sin embargo, cuando tenemos tráfico real de usuarios, que son paquetes justamente como les comentaba, pequeños paquetes de 64 bytes, como son paquetes de ping, paquetes de DNS, SNMP, telefonía IP y otras múltiples aplicaciones sensibles que los usuarios cada vez utilizan más, como por ejemplo también juegos en línea. Juegos en línea son muy sensibles al tema de esto porque justamente para lograr el mejor rendimiento utilizan paquetes más pequeños que 1500 bytes. Y podemos ver que estos usuarios justamente se ven muy afectados porque los CPU de los equipos basados en Wi-Fi se colapsan. Y de hecho les voy a mostrar esto con números. Bueno, y de hecho una pregunta que les hago, ¿no? Y que va con lo anterior. Si alguna vez les ha pasado que tienen un enlace que en teoría puede mover, por decir algo, 500 megas por segundo, pero con usuarios reales nunca pasan de los 200 megas. Y ustedes dicen, ah, perfecto, aún me queda capacidad disponible. Mis usuarios se están quejando por problemas de ellos. Y en realidad es por esto. Y veamos justamente con números, cómo son las diferentes capacidades de procesamiento de paquetes por segundo de diferentes equipos y diferentes tecnologías. Y acá podemos ver, por ejemplo, que en un radio basado en 802.11n, este número está entre 25 a 25.000 paquetes por segundo de procesamiento. En un equipo 802.11ac, este número está cercano a los 40.000, 45.000 paquetes por segundo. Y en el caso de Air Max AC, que tiene aceleración por hardware, podemos ver que este número está alrededor de 50.000 paquetes por segundo. Ustedes dirán, a 50.000 paquetes por segundo es bastante. Sin embargo, si multiplican 50.000 paquetes por segundo por paquetes pequeños de 64 bytes, se van a dar cuenta que con solamente un par de decenas de megas ya colapsa la CPU de un equipo basado en 802.11ac. En el caso de AirFiber, este número es de 1.000.000 de paquetes por segundo, lo que quiere decir que básicamente es 20 veces más poder de procesamiento. ¿Y esto en qué se traduce? En que no van a tener más cuellos de botella. No importa qué tipo de tráfico estén moviendo los usuarios, no importa si son paquetes grandes o paquetes pequeños, siempre van a poder tener el máximo rendimiento. Y esto es una ventaja de AirFiber. Y ustedes me preguntarán, Salvador, pero ¿cómo es posible esto? ¿Acaso tiene un CPU 20 veces más poderoso? ¿Tiene múltiples núcleos? No, la respuesta no va por ahí. La respuesta va por un lado aún más ingenioso y por un lado que tiene aún más ventajas. Justamente como les comentaba, en la tecnología 802.11NAC, lo que sucede es que cuando un paquete viene de la interfaz alámbrica y quiere pasar a la interfaz inalámbrica, debe pasar por la CPU y viceversa. En cambio, y eso justamente produce cuellos de botella y también produce que justamente la capacidad real que logramos en muchos casos, de hecho en la gran mayoría de los casos, es muy inferior a la capacidad indicada por los radios. Por otro lado, AirFiber no hace que el tráfico pase por la CPU. De hecho, cuando el tráfico viene por la interfaz alámbrica y va a pasar a la interfaz inalámbrica, literalmente están conectadas de manera física por una FPGA. No a nivel lógico solamente mediante una CPU, sino que con una FPGA, que es básicamente un circuito que está diseñado con un solo propósito. En este caso es lograr que los paquetes pasen lo más rápido posible desde la interfaz alámbrica a la interfaz inalámbrica. Y esto permite que como los paquetes no pasan por la CPU, nunca se deba ver afectado por un cuello de botella. De hecho, la CPU de un equipo AirFiber no es mucho más rápida que la CPU de un equipo Air Max. Pero justamente, ¿cuál es la ventaja? Que como el tráfico del usuario nunca pasa por la CPU, nunca se va a ver colapsado, porque básicamente al pasar por una FPGA es la conexión más directa posible, lo que permite justamente que esta latencia sea de 0,2 milisegundos, porque no hay ninguna latencia agregada por procesamiento, y justamente también no hay ningún tipo de merma de rendimiento debido a que el equipo realmente pueda pasar todos los paquetes sin importar el tipo de paquete que sea. Y bueno, una de las cosas interesantes de AirFiber, mucha gente me pregunta, Salvador, ¿dónde encuentro una utilidad de speed test en AirFiber? Y la respuesta, que aunque no muchos no lo crean, es en la página principal. En la página principal de AirFiber hay un gráfico que se llama Capacity, que es totalmente diferente a los gráficos de otros equipamientos. De hecho, el gráfico de Capacity de AirFiber es básicamente un speed test corriendo 24/7. Y justamente lo que les da esto, como les comentaba, es información real, en tiempo real, realmente de hecho sensa el 100% del tiempo aire, no un porcentaje pequeño como en el caso de equipos basados en 802.11ac, y además es un rendimiento que es real. ¿Qué quiere decir esto que es real? Que es realmente equivalente al throughput que podemos pasar. Y otra cosa interesante es que es un rendimiento con un I. Y voy a volver al tema del I una vez que cubra el tema del throughput. De hecho, como pueden ver, el throughput que se puede desarrollar
es con un 99.9% de predicción, el mismo que lo que podemos obtener en el caso de, bueno, 99.5%, lo que podemos obtener en el caso de la capacidad. De hecho, podemos decir que virtualmente la capacidad es idéntica al throughput que podamos pasar. Y eso es muy diferente a los equipos basados en otras tecnologías. Y volviendo al tema que les comentaba de la capacidad y el I, acá hay un tema interesante. Cuando tenemos equipos basados en 802.11n o AC, podemos ver que las capacidades que nos aparecen son capacidades con un O. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos mover dicha capacidad en teoría de bajada o en teoría de subida. Vamos a ver que en la práctica, de hecho, esas velocidades que logramos son mucho más bajas que las velocidades teóricas de bajada o de subida. Pero además son velocidades de O, es decir, bajada o subida. Y esto justamente por la alocación dinámica de tiempo aire de estas tecnologías. Por otro lado, en el caso de lo que es el gráfico de Airfiber, como pueden ver es un gráfico con un I. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos un TX Duty Cycle fijado de manera, valga la redundancia, fija. No es dinámico y al no ser dinámico se puede saber con precisión absoluta cuánto va a ser la capacidad de bajada y la capacidad de subida en todo momento. Y esto justamente es interesante porque acá pueden ver que en el caso de Airfiber las capacidades se deben sumar. Es decir, tenemos una capacidad en este caso de 476 megas por segundo. Y si tuviésemos este mismo gráfico de capacidad en un equipo Air Max o en un equipo Wi-Fi de cualquier otro fabricante, podemos ver que estas serían 238 de bajada o 238 de subida, en el mejor de los casos, que lamentablemente en la práctica nunca se acerca a estas velocidades que en teoría deberían dar. Y finalmente otra de las preguntas que les tengo es, ¿ustedes saben cómo el diseño de un radio afecta la interferencia que este radio va a emitir y la que resiste? Y acá es un tema muy importante, hay que entender que no todos los radios están hechos iguales. No solamente va por un tema de rendimiento de paquetes por segundo, sino que también va por un tema de RF. De que en el tema de RF es importante ver justamente la interferencia que se produce y la interferencia que se puede tolerar. Bueno, además comentarles que Airfiber tiene AirView, por supuesto, como todos los equipos basados, como el Air Max AC también, pero un tema interesante de AirView de Airfiber es que es un AirView mucho más preciso. De hecho, es un AirView en alta definición, podemos decirlo así. De hecho, una comparación que ayuda mucho a visualizar esto de manera más sencilla es decirles, cuando ustedes piensan en el AirView de un equipo basado en 802.11n AC, como por ejemplo Air Max, esto sería más bien cercano a lo que sería ver una imagen en baja resolución, es decir, 480p. Cuando ustedes tienen una imagen de AirView de Airfiber, van a tener una imagen en Ultra HD, en 4K, porque justamente les da un nivel de detalle, una resolución muchísimo más alta. De hecho, tienen una resolución a nivel de megahertz. En cambio, los otros tienen una resolución a nivel de cada 5 o 10 megahertz de espectro. Y como les comentaba, la cantidad de interferencia que se emite es también muy diferente entre equipos Airfiber y equipos basados en Wi-Fi. De hecho, acá tengo una comparación entre un equipo Airfiber 5X y un equipo Wi-Fi de otro fabricante. En el caso de Air Max AC es mucho mejor que en este caso de este equipo Wi-Fi, pero todavía está lejos de lo que es Airfiber 5X. Podemos ver en el caso de Wi-Fi que este es un equipo de terceros que supuestamente operan dos frecuencias porque tiene supuestamente dos canales. Bueno, tiene dos canales para en teoría ofrecer mayor rendimiento. Podemos ver que este equipo opera en 5240 MHz en uno de los canales y el otro está operando en 5735. Ustedes dirían, perfecto, simplemente voy a perder dos canales. ¿Qué tanto voy a afectar? Tengo disponibilidad. Sin embargo, veamos lo que sucede con estos equipos. Entonces, para ver esto, veamos el nivel de ruido base. El nivel de ruido base es la línea de color verde que pueden ver en la parte de abajo. Y entre más bajo, como ustedes saben, es mejor. ¿Qué sucede con los equipos basados en Wi-Fi? En este caso, con este equipo en particular. Podemos ver que si bien transmite en la banda o en la frecuencia 5240 y 5735, podemos ver que eleva el nivel de ruido base por la interferencia en toda la banda. No solamente en esas frecuencias, sino que por ejemplo en 5.5 GHz o por ejemplo en 4.7 GHz o en 6.2 GHz. Y podemos ver que eleva el ruido base muchísimo. De hecho, veamos por ejemplo qué pasa en la banda de 5. Veamos qué sucede en 5.5 GHz. Como ustedes pueden ver, la banda 5.5 no está siendo usada para transmisión de datos, sin embargo elevó el nivel de ruido base de menos 95 aproximadamente a un nivel de ruido base de menos 70. ¿Qué quiere decir? Que son 25 dB más de ruido. ¿Y qué se traduce esto en la práctica? Se traduce en que ustedes van a crear interferencia a otros enlaces de ustedes mismos en las mismas torres o en torres cercanas, además de interferencia para otros. ¿Cuál es el problema de esto? Como pueden ver, que justamente al producir mayor interferencia van a poder instalar
menos enlaces en una misma torre, y además las capacidades de los otros enlaces instalados en la misma torre se van a ver mermadas cuando tengamos tráfico en estos enlaces. Cuando no hay tráfico, probablemente no vamos a ver el efecto de esto, porque Wi-Fi justamente no transmite todo el tiempo. Entonces no vamos a poder ver esto y no vamos a decir, ah, ok, no hay problema, pero vamos a ver que el horario peak, cuando tengamos más tráfico de usuario, esto sí se va a ver afectado fuertemente. En el caso de AirFiber, como pueden ver, es totalmente diferente. En el caso de AirFiber, el equipo va a transmitir en la frecuencia que debe transmitir, y como pueden ver, en el resto del espectro no va a transmitir nada. De hecho, si vamos a 5.5, vemos que virtualmente no afecta en nada el nivel de ruido base, lo que básicamente se traduce en un radio muchísimo más limpio. De hecho, es un radio 30 veces más limpio que otros radios en el tema de el nivel de interferencia que produce en otras frecuencias. Y como sabemos que una cosa es la interferencia que se produce, también nos interesa ver la otro lado, que es la interferencia que se puede aceptar. Es decir, cuán sensible o cuán inmune es un radio de interferencia. Y acá vemos 6 radios. Esto es un análisis hecho por un usuario de nuestra comunidad, y Jim. En este caso podemos ver que comparó un AirFiber 5X, esto con el firmware antiguo. De hecho pueden ver el rendimiento. En este caso era el más alto de todas maneras. Vemos que tenemos también un Rocket 5AC con tecnología AirPrism, un Rocket Lite y además 3 radios de otros fabricantes. Podemos ver que cuando hay muy bajo ruido, si bien todos se comportan más o menos bien, el AirFiber de todas maneras ofrece mucho más rendimiento. En el firmware 4.0 esto es aún más alto. Eh, pero vemos qué sucede cuando aumentamos más el nivel de interferencia, que es lo que nos interesa. Y llevamos el nivel a 25 dBs. Cuando llevamos el nivel a 25 dBs, nos vamos a dar cuenta que ya un radio de otro fabricante ya dejó de modular, o sea, simplemente el enlace se cayó. Y en el caso de los otros radios que no tienen tecnología AirPrism, podemos ver que están alrededor de 20 megas por segundo o mucho más bajo. De hecho, en el caso de incluso varios equipos, inferior a 10 megabits por segundo. En el caso del equipo Rocket 5C con tecnología AirPrism, podemos ver que este equipo mueve alrededor de 35 megas por segundo. Y en el caso del AirFiber, en esta misma configuración, estamos moviendo alrededor de casi 80 megas por segundo. Y aquí es importante recalcar que en estos casos los equipos Wi-Fi no es que estén moviendo estos, me refiero a 30 megas por segundo o los 140 en teoría de antes, con paquetes pequeños, sino que son paquetes grandes, son paquetes de speed test. O sea que el CPU ni siquiera está haciendo una limitación acá. Y veamos qué sucede, para que puedan ver que es simplemente un análisis desde el punto de vista RF. Y veamos qué pasa si aumentamos más la interferencia, un nivel muy alto. De hecho, 30 dBs. 30 dBs es un nivel de ruido muy alto. Y como pueden ver, todos los radios basados en Wi-Fi dejaron de simplemente modular, es decir, mueven 0 mega, el enlace está caído. Y el Fiber, en este caso, tan extremo, aún sigue moviendo alrededor de 35 o 37 megas por segundo. Como pueden ver, es un equipo extremadamente inmune a las interferencias. Y veamos también otra de las cosas interesantes del Fiber, esta eficiencia espectral que les comentaba, se puede ver complementada y se puede ver mejorada aún más mediante la reutilización de frecuencias. De hecho, AirFiber ha sido diseñado desde su inicio para ser reutilizando, es una solución que está pensada para reutilizar frecuencias 3 veces o 10 veces en una misma torre. De hecho, como podemos ver en frecuencias como 24 GHz, podemos reutilizar hasta 10 veces el mismo espectro en la misma torre. Y eso justamente nos permite poder instalar muchísimos más enlaces y tener capacidades extremadamente altas en una misma torre. De hecho, además, otra de las cosas interesantes es que el método de sincronización GPS de AirFiber tiene un modo de compatibilidad que permite ser compatible con métodos de sincronización de otros fabricantes, o también el método de sincronización de AirMax AC. Y otra cosa interesante es que el GPS está disponible en todos los equipos AirFiber. De hecho, solamente se utiliza en el modo Half Duplex. Por lo tanto, el AirFiber 11FX, que es un equipo Full Duplex, solamente no tiene GPS justamente por este motivo. Y como les comentaba, se pueden reutilizar hasta 10 veces en el caso de 24 GHz las mismas frecuencias. Y en el caso de frecuencias más bajas, como por ejemplo 5 GHz, de todas maneras podemos triplicar el uso de, o triplicar la capacidad reutilizando estas frecuencias, por ejemplo, en este enlace de prueba, que son 6 enlaces punto a punto, todos en direcciones diferentes, por supuesto. Podemos ver que estos 6 enlaces solo utilizan 2 frecuencias, con lo cual básicamente podemos lograr triplicar la capacidad espectral, con la que básicamente se convertiría en casi 6 veces más eficiente que tecnología 802.11ac.
Y un tema no menor, especialmente hoy en día, como hemos visto con los problemas que ha tenido Wi-Fi, es el tema de la seguridad. AirFiber no sufre ninguno de estos problemas de Wi-Fi, justamente porque es un sistema propietario. Entonces, por lo tanto, no es vulnerable a todos estos problemas que sufren Wi-Fi que se han visto en las últimas semanas o últimos días. Además, el tráfico viaja siempre 100% encriptado a nivel de hardware y es inmune también a los ataques de craqueo. Una de las cosas bastante comunes en Wi-Fi que uno puede hacer es ataques de craqueo para obtener cuál es la password, con esto poder vulnerar el tráfico o inyectar tráfico justamente dañino. Con el Fiber estos equipos son inmunes a este tipo de craqueo porque el equipo es un sistema propietario. Y además, los equipos AirFiber tienen una tolerancia de 20 veces más resiliencia frente a ataques de denegación de servicio, justamente porque pueden mover 20 veces más paquetes por segundo, lo que hace que los ataques de DOS sean mucho más difíciles contra un equipo AirFiber que contra un equipo Wi-Fi, el cual puede ser botado con solamente un par de decenas de megas por segundo. Gracias a todos estos puntos les puedo mostrar y les puedo ya respaldar este tema muy importante, que AirFiber no es solo para los enlaces troncales. AirFiber es una solución ideal para cualquier enlace punto a punto donde ustedes requieren estabilidad y un rendimiento que sea constante y sea de más alto. Veamos un poco del portfolio de productos disponibles. Partamos por las bandas no licenciadas. Tenemos obviamente el primer equipo de la línea AirFiber, el AirFiber 24. Este es un equipo sumamente poderoso. Todavía podemos ver que puede mover hasta un 1.5 gigas por segundo de tráfico agregado. Las distancias justamente que podemos lograr son distancias dependiendo del IRP o el PIRE que tengamos, por ejemplo en el caso de España, lamentablemente el nivel de PIRE es muy bajo para la banda 24, podemos lograr la máxima velocidad solo hasta distancias cortas de 1500 metros, pero de todas maneras se pueden ocupar hasta 2-3 kilómetros sin problema. Si por ejemplo estuviésemos en países como Taiwán, que permite un IRP o un PIRE de 40, podríamos lograr velocidades de hasta 1.5 gigas a 15 kilómetros inclusive. Obviamente en lugares donde no haya mucha lluvia, porque la lluvia, como ustedes saben, sin duda va a afectar la frecuencia de 24 GHz. Entre más alta la frecuencia, usualmente, como regla general, va a ser mucho más alta la atenuación que se produce por el agua. Y esto produce que en caso de lluvia fuerte, enlaces de distancias muy largas se puedan caer o puedan ver muy comprometida su capacidad cuando tengan estos fenómenos climatológicos. Tenemos el hermano mayor del AirFiber 24, que es el AirFiber 24 HD. Este es un equipo que también tiene capacidades muy altas, de hecho hasta 2 gigas por segundo de tráfico agregado, es decir, 1 giga por segundo full duplex. Y tenemos distancias de hasta 20 kilómetros en el caso de países como por ejemplo Taiwán. En el caso de España, como les comentaba, lamentablemente debido al nivel de PIRE que se puede ocupar legalmente y que es muy bajo, las distancias son mucho más reducidas. De hecho, no recomendamos AirFiber 24 HD para más de 7 kilómetros, aunque podrían lograr más. Como pueden ver, se puede lograr en teoría 17 kilómetros. La velocidad va a ser sumamente baja con este nivel de PIRE, a menos que utilicen algún tipo de licencia especial que les permitiese poder utilizar una potencia más alta. Tenemos también el AirFiber 5 y el AirFiber 5U. Estos dos equipos son de hecho son idénticos. La única diferencia son las frecuencias que pueden operar. El AirFiber 5 opera desde 5.4 a 5.9 GHz. De hecho 5.85 para ser exactos en el caso de España, el límite máximo. Y el AirFiber 5U en el caso de España opera desde la banda 5.7 a la banda 5.85. Sin embargo, este radio, el AirFiber 5U, por ejemplo, en países distintos donde podemos ocupar el modo licenciado, puede llegar hasta 6.2 GHz de espectro, perdón, de frecuencia. Y también podemos ver el rendimiento de estos equipos, también va a depender del nivel de potencia que utilicemos. En el caso de España se está limitado a 36 TBM, por lo tanto está ideal para distancias, en mi opinión, de hasta 40 kilómetros para lograr un tráfico de 256 megas por segundo de tráfico agregado, esto quiere decir subidas más bajadas. Todos estos valores de acá son considerando que el enlace está perfectamente alineado y que el nivel de interferencia es bajo o nulo, porque obviamente como la interferencia varía de lugar a lugar, no es muy predecible y no puedo decir con interferencia va a tener tal rendimiento, dado que la interferencia puede ser poca o puede ser extremadamente alta. También tenemos equipos de la familia X. De hecho, estos son equipos que la principal ventaja es que son equipos conectorizados, por lo tanto ustedes pueden cambiarle las antenas, pueden utilizar antenas pequeñas para distancias cortas
o antenas muy largas para distancias muy largas. Como pueden ver, estos equipos tienen justamente muchas opciones de ancho de canal. Pueden utilizarlo para cosas como telemetría y cosas así que requieren anchos de canal muy bajos, 3.5 MHz, pero que pueden operar en entornos de extremo ruido. De hecho, en entornos donde ningún otro equipo podría operar, estos equipos lo pueden hacer. Y también pueden operar con anchos de canal muy anchos, hasta 56 MHz, para poder mover velocidades de hasta 700 megas por segundo de tráfico agregado utilizando el firmware 4.0. Además, otra cosa interesante de estos equipos es que tienen una muy alta potencia de transmisión, pero no solamente es una potencia alta, sino que tienen un excelente EVM. Y aquí mucha gente se preguntará, ¿qué significa esto, Salvador? ¿Qué significa esto de potencia alta con excelente EVM? Bueno, acá hay una muy buena analogía que les va a ayudar. No sé si alguna vez les ha pasado que han ido a algún concierto de bajo presupuesto, y digámoslo así, donde tienen un equipo de audio de baja calidad, donde para amplificar la señal del ruido o la señal de la música, por ejemplo, la calidad se distorsiona muchísimo. Y justamente, si bien tiene mucha potencia de fuerza o volumen, la calidad del audio es muy mala. Y esto justamente es cuando tenemos un equipo que tiene un mal EVM. Y esto pasa en la mayoría de los equipos basados en Wi-Fi. Cuando tenemos potencias altas, siempre se hace sacrificando el EVM. ¿Y qué se traduce esto en la práctica? Que la calidad de la señal sea mala. Y eso se traduce por extensión, que aunque tengan un buen nivel de señal, tengan una tasa de modulación baja, justamente porque la señal no es una señal rica de información, sino que es una señal muy contaminada. Podemos ver que los equipos AirFiber 2X están diseñados para la banda 2.4 GHz, que es la banda que se puede ocupar en España, y en el caso que ustedes pudiesen tener algún tipo de excepción de licencia, podrían también ocupar la banda 2.3 a la banda 2.7 GHz, que el equipo lo soporta desde el firmware 4.0, soporta esos modos de operación también en bandas 2.3 a 2.7. En el caso del AirFiber 3X, generalmente creo que en España la banda 365 debería ser liberada, si no, lo siento, es una banda licenciada, y este equipo puede operar desde la banda 3.3 a la banda 3.9 GHz. También tenemos sin duda la navaja suiza de los enlaces inalámbricos punto a punto, que es el AirFiber 5X. Este es sin duda la mejor opción para cualquier enlace punto a punto. Este equipo es un equipo, bueno, mejor opción por defecto, ¿no? Habría casos donde por interferencia o por capacidades pueden optar por otros equipos AirFiber, pero sin duda un equipo que es que el que uno piensa para cualquier tipo de enlace es este. Como pueden ver, ofrece anchos de canal bastante opciones, desde 10 MHz hasta 50 MHz. Tiene modulación hasta 1024 QAM. Es importante recalcar que esta modulación de 1024 se logra casi siempre solamente en la banda más baja. En las bandas más altas, sí, eso sí, es posible lograr siempre 256 QAM de modulación, que de todas maneras es extremadamente alto, y podemos ver que la capacidad agregada es de hasta 600 megas por segundo. Y además fue elegido como el mejor radio en la categoría de rendimiento por dinero por uso del espectro. Como pueden ver, este equipo tiene una potencia de transmisión también bastante alta, 26 dBm con un excelente EVM de transmisión, y el rango de operación está entre 5.15 a 5.95 GHz. Y además un tema importante de estos equipos AirFiber X, de hecho también aplica para el 2X, 3X y 4X, es que tienen el modo de operación HDD normal y el HDD Split. Y me preguntarán qué significa eso HDD Split. Bueno, les hago el siguiente escenario. Veamos el caso de un enlace punto a punto, donde en el caso del máster, vemos que todo está congestionado al espectro, excepto la banda 5.3 GHz. 5.3 está limpia. Pero vamos al slave, y vemos que en el slave la banda 5.3 está congestionada, y de hecho todo está congestionado, excepto la banda 5.8. Y les preguntaría, ¿qué frecuencia utilizarían? En el caso de Wi-Fi, o un equipo basado en 802.11ac, van a tener que decir, tengo que ocupar una única frecuencia. ¿Qué va a pasar con esto? Tengo que sacrificar una de las dos direcciones. Van a decir, probablemente voy a sacrificar la subida, algo que es menos importante. En mi caso, si soy un ISP, por ejemplo, residencial. ¿Qué va a pasar? Que al hacer esto, van a de todas maneras afectar la bajada. ¿Y por qué la van a afectar? Porque la cantidad de megas de subida de los usuarios no va a cambiar probablemente. Lo que sí va a cambiar es el tiempo que va a ocupar esos megas de subida para poder ser transmitidos. Y eso lo que va a producir es que el tiempo aire disponible para la bajada va a ser más bajo. Es decir, aunque tengamos interferencia en un único lugar y queramos mitigarla simplemente sacrificando la subida, vamos a de todas maneras impactar la bajada. Es decir, tenemos un doble efecto. ¿Qué permite los equipos AirFiber X?
permiten ocupar este modo HDD Split, que básicamente permite ocupar dos frecuencias diferentes para transmisión y recepción, con lo que básicamente se comportaría como un equipo full duplex, pero obviamente siendo un equipo half duplex. Y esto permite básicamente evitar totalmente la interferencia, la interferencia local en los equipos. Esto permite que, por ejemplo, el master pueda transmitirle al slave en la banda 5.8, pero el slave pueda transmitirle al master en la banda 5.3, evitando así la interferencia local y mejorando el rendimiento en ambas direcciones. Veamos ahora los equipos que han sido diseñados exclusivamente para bandas licenciadas, como el AirFiber 4X. Este es un equipo para seguridad ciudadana en Europa. De hecho, el rango de operación de este equipo es de 4.7 a 4.99 GHz. Y como pueden ver, también tiene muchísimas opciones de ancho de canal. Bueno, acá hay un typo porque la ancho de canal termina en megahertz, no en hertz, como dice acá. Tenemos una gran flexibilidad en el uso de frecuencias, además, como en todos los equipos AirFiber. Ustedes pueden seleccionar la frecuencia con saltos de 1 MHz de intervalo. ¿Es que quiere decir esto? Que no están limitados a las opciones que el radio les dé, como 5800 y luego 5805. Ustedes pueden seleccionar la frecuencia que deseen. Puede ser 5800, 5801, 5802, 5803, etc. Y además, este radio ofrece una capacidad agregada de hasta 700 megas por segundo. Y otro de los equipos que sin duda ha sido muy popular es el AirFiber 11FX. Este es un equipo que requiere una licencia para ser operado. Y este es un equipo que es muy interesante porque ofrece una capacidad de hasta 100 kilómetros, de hasta 1 giga por segundo o más de tráfico agregado. De hecho, utilizando antenas más grandes puede lograr incluso velocidades de 1.2, 1.3 gigas por segundo a 100 kilómetros. Y además, otra de las cosas de todos los equipos AirFiber es que no cobramos licencia por capacidad. En el caso del equipo AirFiber, a diferencia de otros equipos Carrier Class, cuando ustedes compran el equipo viene ya de la caja con la máxima capacidad a nivel de software. No tienen que comprar una licencia para poder desbloquear la capacidad de software. Eso es una diferencia bien grande frente a otros equipos Carrier Class. Además, la modulación que este equipo logra es 1024 QAM. Esta modulación se logra en todo el rango de operación del radio, desde 10.7 a 11.7 GHz, y además ha sido elegido como el mejor radio en la categoría de rendimiento por dinero por uso del espectro, pero en la banda licenciada. Y como pueden ver, este equipo es un equipo full duplex que utiliza una única antena, a diferencia de los otros equipos full duplex de Ubiquiti que utilizan dos antenas, y el rendimiento que podemos lograr es de hasta 1.5 gigas por segundo de tráfico agregado, utilizando solamente 56 MHz de espectro. Como podemos ver, estos equipos AirFiber 11FX utilizan duplexores. Si quieren podemos ver en detalle en algún otro caso. De hecho, hay una guía que estoy creando y un video en la comunidad que estoy creando también en español que explica el tema de los duplexores. Pero básicamente es importante que sepan que existen duplexores para estos radios que permiten utilizar la frecuencia, seleccionar la frecuencia que vamos a operar, debido a que la banda de 11 tiene dos bandas, la banda baja y la banda alta, y dos duplexores disponibles, uno para banda baja y otro para banda alta. Entonces, cuando ustedes les den la licencia, tienen que escoger los duplexores correspondientes. Justamente gracias a que esta banda de 11 GHz nos da un ancho de canal, nos da un espectro total disponible de 1 giga por segundo, 1 gigahertz de espectro disponible. Podemos combinar múltiples enlaces, después de hecho podemos combinar 4 o más enlaces AirFiber 11FX en paralelo y lograr velocidades de 5 o 6 gigas por segundo de tráfico agregado sin problema. Veamos también las antenas que tenemos disponibles para los equipos. Tenemos las antenas para los radios 2X y 3X. No voy a ir a mayor detalle con esto porque básicamente lo pueden preguntar perfectamente con InstantBite, que es nuestro partner en España. Acá podemos ver antenas para los equipos AirFiber 5X, que tenemos 3 opciones disponibles, y para el equipo AirFiber 4X tenemos 2 opciones disponibles, que son el plato de 30 y 34. Hago una salvedad acá. Es importante mencionar que estos platos han sido diseñados para 5 GHz, por lo tanto, si bien pueden operar en 4.9 o 4.7 GHz, el rendimiento en tema de ganancia de antena, no en cuanto a megas por segundo, sino que el tema de ganancia va a ser más bajo justamente porque está fuera del rango óptimo de operación. Y otra cosa interesante también de recalcar es que los equipos AirFiber, o las antenas en realidad de AirFiber, son antenas de polaridad dual slant, la que básicamente permite una mayor inmunidad frente al ruido de fuentes que sean verticales o horizontales, que son la gran mayoría de fuentes de interferencia en estas frecuencias.
Y también les voy a comentar un poco de la tecnología NXN y en específico de los multiplexores asociados, ya que es importante entender que la tecnología es NXN, pero que en sí los equipos que nosotros instalamos, estos pequeños adaptadores, son los multiplexores, que básicamente permiten que la tecnología NXN utilice una única antena. Entonces acá podemos ver que básicamente estos duplexores, o perdón, multiplexores, que hay dos modelos que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, nos permiten poder instalar hasta 4 radios en una misma antena, lo que nos permite básicamente con esto poder ahorrar espacio y menor carga de viento en las torres. Y si ustedes están, por ejemplo, en torres de terceros, donde deben pagar por el uso de la torre, les va a significar un mucho menor costo operacional, debido a que tienen que pagar mucho menos por el uso de la torre. Además pueden aumentar la capacidad media que lo requieran. Como podemos ver, estos equipos nos permiten poder tener múltiples enlaces en paralelo, lo que nos permite justamente poder tener no solamente mayor rendimiento, sino que también mayor redundancia. De hecho, podemos tener enlaces en respaldo, que es activo-activo también, y podemos agregar este tráfico para el rendimiento extra a nivel de capa 2 o capa 3. ¿Cómo se hace la agregación? La agregación se hace con un equipo EdgePoint, la pueden hacer a nivel de capa 2 con el EdgePoint S16 o a nivel de capa 3 con el EdgePoint R8. Como les comenté, acá tenemos los dos modelos disponibles de multiplexores. Tenemos la FMPX4, que es un multiplexor que está diseñado para utilizar dos radios, que pueden ser AirFiber 4X o AirFiber 5X, o una mezcla. Pueden tener un AirFiber 4X y un 5X, por ejemplo, y tienen una capacidad de hasta 1 GB por segundo, de hecho un poco más con el firmware 4.0, y el multiplexor AFMP X8 puede utilizar hasta 4 radios, pueden ser también una combinación de AirFiber 4X y 5X, o solamente AirFiber 4X o solamente AirFiber 5X, y tiene una capacidad agregada de un poco más de 2 GB por segundo con 4 radios a máximo entre canal. Ahora, es importante recalcar que estos multiplexores son ideales para enlaces de distancias cortas a medianas. Para enlaces de larga distancia no se recomienda bajo ningún caso utilizar estos multiplexores, porque al ser equipos pasivos tienen una pérdida asociada. De hecho, podemos ver que para el modelo más pequeño de 2 radios, esta pérdida es de 4 dB, y en el caso del modelo de 4 radios, esta pérdida va a ser de 7 dB. Por lo tanto, es importante considerar esta pérdida en sus cálculos de presupuesto de enlace y poder ver que para enlaces de larga distancia probablemente no es una buena idea, y es mucho mejor utilizar múltiples enlaces en paralelo, que al activar la tecnología de NXN van a poder de todas maneras evitar que se interfieran entre ellos y se manejan de manera coordinada, pero utilizando múltiples antenas, es decir, una antena por cada radio para enlaces de larga distancia. Veamos un poco los accesorios disponibles para los equipos AirFiber. Tenemos este accesorio que es el ISOBIM 620, que es un accesorio que yo recomiendo siempre para las antenas AF5G30, porque básicamente les permite reducir aún más el nivel de ruido que emiten a otros radios cercanos, y también el nivel de ruido que reciben, lo que les permite básicamente, incluso con niveles de señal bajos, obtener muy altos rendimientos en términos de megas por segundo, porque pueden alcanzar modulaciones mucho más altas. También tenemos el kit de alineación precisa, el PAC 620, que también ha sido diseñado para esta misma antena, para la F5G30, les permite, si usted no tiene mucha experiencia alineando AirFibers, alinearlo de manera más sencilla, debido a que alinear un AirFiber, si bien no es más difícil que alinear un equipo AirMax, sí requiere ser más preciso que un equipo AirMax. También tenemos cable blindado, como pueden ver, tenemos dos modelos, el Tough Cable Pro y el Tough Cable Carrier. Básicamente ambos son equipos, ambos son cables categoría 5E, que son cables de muy alta calidad, capaces de mover 1 GB por segundo sin problema. Y podemos ver que la principal diferencia es que el Tough Cable Carrier tiene una línea de protección adicional frente a ASDs. También están los conectores blindados. Es importante recalcar que cualquier enlace que instalen siempre debe ir con conectores blindados y con cable blindado. Además, para mayor seguridad tenemos también supresores de descargas que les permiten proteger sus radios frente a problemas de SD, por ejemplo, o algún tipo de descarga fuerte. Básicamente estos se instalan de la siguiente manera: uno junto al radio y otro se instala en la entrada del edificio para proteger los equipos de interior. También, bueno, les quiero hablar un poquito de los inyectores POE, no les quiero aburrir diciéndoles los modelos de inyectores POE, pero sí les quiero comentar algo muy importante.
que es que en el caso de los equipos Airfiber, a diferencia de los equipos Air Max y los equipos Unify, cuando estos equipos se energizan, utilizan los 4 pares no solo para datos, sino que también utilizan los 4 pares para energía. Y acá es importante que cuando vayamos a alimentar un equipo Airfiber, lo hagamos desde una fuente que nos ofrezca alimentación eléctrica por los 4 pares. ¿Y esto cómo, qué equipos ofrecen esto? Bueno, básicamente el POE que viene dentro de la caja siempre ofrece alimentación por los 4 pares, y también equipos como el EdgePoint S16 y el EdgePoint R8 que tienen puertos de salida de alta potencia. Cuando quieren alimentar equipos mediante 2 pares, se puede hacer en los equipos X, pero solamente utilizando cables de distancias cortas. De hecho, recomendamos máximo distancias de 10 metros, si van a utilizar 24 volts y van a utilizar justamente 2 pares solamente. Tenemos también un accesorio muy interesante que se utiliza mucho en torres donde hay transmisores FM o donde tienen algún transmisor FM cercano, pero como ustedes saben, la frecuencia FM de la radio FM interfiere con la modulación o la negociación de los enlaces Ethernet gigabit, porque justamente solapan las mismas frecuencias, por lo tanto hace que muchas veces no sea posible lograr capacidad gigas en los cables de red, sino que solamente 10 megas o 100 megas, y esto con el Fiber PoE podemos evitarlo. Otro uso muy típico de este Fiber PoE es también en casos cuando la distancia entre el radio y el switch o el router es mayor a 100 metros. De hecho, con el Fiber PoE ustedes pueden seleccionar fibra monomodo o multimodo y pueden tener distancias de hasta 10 kilómetros entre el radio y la estación y el switch donde ustedes están conectados o el router donde lo conectan. Así que hablar un poco del firmware 4.0 y de las novedades que trae este nuevo firmware. Como pueden ver, bueno, es de partida un firmware muy bonito que ha sido diseñado en HTML5 y que además de bonito lo hace autoadaptable, autoajustable para poder verlo en smartphones o en tablets sin que pierdan información, lo cual le permite básicamente poder ver la información mucho más cómodamente en dispositivos móviles. Además, calcula obviamente como siempre el nivel de señal de manera automática. Además es un diseño que es mucho más rápido y simple, y no solamente el diseño es más rápido y simple, sino que cuando hacen cambios, los cambios justamente producen que el enlace en algunos casos no se caiga, a diferencia de cambios en el firmware anterior, o si llegase a caer, se cae por mucho menos tiempo, se cae solamente por 1 o 2 segundos, a diferencia de los otros 10 o 40 o 50 segundos que demoraba en el firmware anterior. Y otra de las cosas probablemente más interesantes y que más gente le ha llamado la atención es que ofrece un rendimiento muchísimo más alto. De hecho, el rendimiento es entre 5 y 25% más alto que con el firmware anterior. De hecho, podemos ver acá que mediante este modo que se llama More Short CP, que se habilita en la pestaña Wireless, podemos hacer que, por ejemplo, con un AirFiber 4X, que había sido originalmente diseñado para 500 megas por segundo, podemos lograr una capacidad agregada de sobre 700 megas por segundo de capacidad agregada. De hecho, acá tenemos un ejemplo en el AirFiber 11FX. En el 11FX pasamos de 610 megas por segundo a 750 megas por segundo, que es un 20% mayor capacidad. En el caso del AirFiber 5X, la capacidad fue aún mayor. Y veamos un poco de las regulaciones para España. Acá, gracias a la gente de Instant Buy, justamente vimos las diferentes frecuencias que hay y los diferentes requisitos para cada uno. De hecho, podemos ver que la banda 2.4 es una banda no licenciada, la banda de 365 es una banda licenciable en España, la banda 4 es licenciable para seguridad pública, la banda 5 es no licenciada, la banda 11 es una banda licenciable y la banda 24 es una banda no licenciada. Con esto ustedes saben perfectamente si tienen que pedir licencia o no para poder utilizar los equipamientos que tenemos disponibles. Como les comentaba también, veremos unos casos de éxito. De hecho, veamos, partamos por los equipos o enlaces en lugar de donde se habla español. Tenemos en México un enlace de 130 kilómetros. Importante recalcar que en este caso este enlace tenía un nivel de interferencia extremadamente alto. Era un lugar con mucha interferencia. De hecho, como pueden ver, si bien tiene un buen nivel de señal, el equipo podemos ver que lamentablemente la modulación es baja, pero aún así podemos mover a 100 megas por segundo en entornos de mucha interferencia. Veamos también lo que dicen usuarios de AirFiber. Tenemos usuarios como por ejemplo Misael Ojeda de México, que dice:
Tenemos enlaces de 110 kilómetros con línea de vista con AirFiber y andan sin problema. También tenemos una experiencia de Mario Guerra que dice: tengo un enlace 24 GHz a casi 8 kilómetros, tiene un rendimiento de 520 megas por segundo simétrico, es decir, 1 giga por segundo agregado y sin ningún problema. También tenemos otro de Mauricio Maldonado que dice: gracias a AirFiber hoy podemos competir a la par con las ofertas de internet dedicado de Movistar y otras empresas, ofreciendo enlaces empresariales de hasta 1 giga por segundo simétrico. Además, en el segmento hogar usamos AirFiber para llegar a órbita remota y así ofrecer chipos en comunidades cercanas. Como pueden ver, se utiliza muchísimo AirFiber para estos usos. También vemos, por ejemplo, cómo se comporta el AirFiber 11FX. Esto es importante recalcar que era con el firmware anterior, por eso podemos ver que el throughput era 1.3. El throughput ahora va a ser 1.5 en este caso, por ejemplo, porque con el modo ShortCP podemos aumentar la capacidad del enlace significativamente. Podemos ver que 20 kilómetros y obtenemos esas capacidades. Tenemos otro enlace, este es en Alaska, como pueden ver, un lugar muy extremo de frío, en este caso utilizando nuestra propia antena, en el caso anterior una antena de Girius, y podemos ver que es un enlace de 21 kilómetros que lograba 1.1 giga por segundo de tráfico agregado, y podemos ver que hoy en día con el firmware 4.0 debería estar alrededor de 1.3 gigas por segundo de tráfico agregado. La latencia, como pueden ver, es extremadamente baja, inferior a 1 milisegundo. También tenemos casos de éxito en Ecuador, esto fue por un terremoto, y de hecho lo interesante de este caso es que cuando hubo este terremoto se les cayó toda la infraestructura lamentablemente de poste y todas esas cosas, lo cual fue un desastre para la comunidad, y ellos justamente, este ISP local que se llama Mana, nos contactó, nosotros les ayudamos y les ayudamos a levantar servicio para la comunidad, para la Cruz Roja y para otros servicios críticos, y justamente lo que me dijo la persona de este ISP, el dueño de este ISP, porque AirFiber les da la velocidad y latencia de la fibra, pero con la flexibilidad de los rayos láser. Y esto es interesante porque una fibra, si bien todo el mundo habla de fibra, los enlaces de fibra se pueden cortar fácilmente si algún tipo de vehículo choca una postación o si sucede algún tipo de fenómeno natural como un terremoto. En el caso de España no es un tema. Yo, que soy chileno, sí, lamentablemente conozco fuertemente el tema de los terremotos, y acá justamente los radioenlaces tienen una gran ventaja. Además que pueden ser desplegados en solamente horas en vez de días o semanas que toma un enlace de fibra. Podemos ver otros enlaces de éxito a nivel mundial. Podemos, por ejemplo, ver 20 kilómetros, 1.2 gigas por segundo grabado con AirFiber 24 HD. Otro que es un enlace de 10 kilómetros con 24, podemos ver que tiene 1.5 gigas por segundo. Podemos ver que no solamente se ofrece alto rendimiento, sino también se ofrece una alta disponibilidad, de hecho muy alta. Este pantallazo, como pueden ver, fue del año 2016, enero de 2016, es decir, hace casi 2 años, y en este momento este equipo llega a 1200 días de operación. Hoy en día debe estar alrededor de 1600, 1700 días de operación. Como pueden ver, es un equipo, o los equipos AirFiber en general, ofrecen un enlace extremadamente estable, de hecho mucho más estable que la fibra óptica en muchos casos. Podemos ver que también tenemos casos de éxito con AirFiber 5, como pueden ver en la derecha, 103 kilómetros, con una capacidad de 120 megas por segundo casi. También tenemos, por ejemplo, un caso de éxito que básicamente lo que quiere mostrar es que no se requiere mucha potencia de emisión, sino que realmente un radio de primer nivel. Acá podemos ver, por ejemplo, un enlace de 10 kilómetros utilizando menos 1 dB de potencia, y podemos lograr 227 megas por segundo con el firmware anterior. También tenemos un caso de éxito con el Fiber NXN. Vamos a ver otros casos. También con energía solar se comportan muy bien en los equipos de Fiber X. También tenemos casos de latencia, que tenemos un enlace que es un enlace compuesto por 3 saltos, o sea, 3 enlaces menores, que de 150 kilómetros, con 3 saltos tiene una latencia promedio inferior a 5 milisegundos, que como pueden ver bastante bien. Pero me preguntarán, Salvador, ¿qué pasa si tienes un único enlace de 157 kilómetros? Bueno, acá tengo el ejemplo, y pueden ver que la latencia es inferior a 4 milisegundos. Como pueden ver, un enlace de 157 kilómetros. Tenemos un caso de éxito muy interesante. Este fue un caso de éxito de un usuario que hizo un enlace entre una montaña cerca de Los Ángeles y una montaña cerca de Las Vegas. Como pueden ver, un enlace de 225 kilómetros. Y en este caso el usuario estaba logrando alrededor de 150 megas por segundo. Lo invitamos a que compartiese su experiencia.
le ayudamos a optimizar el enlace justamente gracias a que él posteó en la comunidad su caso y subió a 230 megas por segundo con el firmware anterior. Hoy en día con el firmware 4.0 esto estaría todavía más alto, pero ese enlace ya no hemos vuelto justamente a actualizarlo, así que no sé exactamente si seguirá arriba o no. Supongo que todavía está arriba, pero no he sabido exactamente si le han actualizado el firmware o no. Y veamos otro enlace que sin duda es un récord más interesante, que es el récord mundial con Airfiber 11, perdón, con Airfiber 5X. Como veo que este récord mundial se logró con enlaces de 35 o antenas de 35 dBi y un ancho de canal de 50 MHz. Y podemos ver que con el equipo Airfiber 5X se hizo un enlace de 304 kilómetros y el rendimiento que se logró fue de 350 megas por segundo. Como pueden ver, realmente un rendimiento y una distancia increíbles, y gracias a este enlace logramos el récord mundial de mayor distancia, mayor rendimiento. También tenemos Airfiber operando en situaciones muy extremas, de hecho este es un caso en Argentina, como podemos ver un enlace de 165 kilómetros, operando, como pueden ver en este caso, con hielo enfrente del radome. Como ustedes saben, el hielo atenúa mucho la señal, y este enlace, si bien obviamente la señal se vio muy atenuada por un tema de hielo, el enlace siguió andando perfectamente. De hecho, podemos ver que el nivel de señal bajó muchísimo, pero de todas maneras seguía moviendo alrededor de 45 megas por segundo. Una vez que fueron los técnicos para el sitio, sacaron el hielo de frente del radome y el enlace nuevamente volvió a sus capacidades de varios cientos de megas por segundo. Y tengo una cosa más que les quiero mostrar, y es básicamente comentarles de Airfiber LTU. Airfiber LTU no ha sido anunciado, pero les puedo comentar un poquito. Es una nueva plataforma, una nueva arquitectura que va a venir probablemente a fines de este año, y básicamente esta nueva arquitectura permite radios de mucha mayor capacidad. De hecho, el primer equipo de esta nueva arquitectura va a ser el Airfiber 5X HD, que debería estar antes de fin de año disponible, y que va a mover 1 giga por segundo de tráfico agregado y una capacidad de procesamiento de 2 millones de paquetes por segundo y tasas de modulaciones de hasta 4096 QAMs, es decir, extremadamente alto. Además ocupa OFDMA, que si quieren, bueno, luego voy a hacer un webinar cuando ya lancemos Fiber LTU en detalle explicando todas las ventajas de OFDMA, entre otras cosas. Y esto va a ser el primero de los equipos LTU, luego van a venir el resto de los equipos LTU que también traen Airfiber punto multipunto, una funcionalidad muy esperada y debería llegar a fin de año o en enero probablemente del próximo año, la tecnología punto multipunto. De hecho, este equipo, cuando sale de la caja, soporta solamente un modo punto punto, pero mediante una actualización de firmware vamos a soportar punto multipunto en las fechas comentadas. Y como podemos ver, Airfiber básicamente es una solución Carrier Class que ha sido instalada en múltiples lugares, como pueden ver, a lo largo de todo el mundo, desde lugares como desiertos a lugares extremos como Alaska, incluso la Antártica utilizan Airfiber, algunas estaciones allá. Como pueden ver, es una solución realmente robusta, realmente fiable para enlaces de muy alta capacidad. Y básicamente, antes de la sección de preguntas, hacer un muy breve resumen. ¿Por qué Airfiber? ¿Por qué Airfiber para cualquier tipo de enlace punto a punto? No, básicamente porque ofrece un rendimiento sin igual, ofrece un rendimiento que otros equipos no pueden ofrecer en esta categoría. Además, cuando les ofrecemos capacidades, no son capacidades grandes, pero con un ancho de canal ficticio de 160 MHz o 80 MHz. Sabemos que en la práctica es muy difícil poder obtener un ancho de canal incluso de 50 MHz, entonces encontramos que es muy irresponsable prometer velocidades altas con anchos de canales que en la práctica no se logran. Nosotros logramos velocidades muy altas, pero con anchos de canales reales que sí se pueden lograr. Además son nuestros equipos, especialmente los equipos X, son equipos de muy bajo consumo eléctrico, y además, un tema no menor, es que nuestros equipos son hasta 30 veces más limpios a la hora de transmitir que otros radios en entornos reales. Eso básicamente se traduce en más enlaces que pueden instalar por una misma torre. Bueno, básicamente eso. Ahora veamos un poco las últimas. Quiero invitarlos a que visiten la comunidad. De hecho, tenemos dos comunidades. Está la comunidad en inglés, que es community.unt.com, y la comunidad en español, forum-es.unt.com. Es cierto que este foro en español había estado un poco quizás abandonado, pero ahora tenemos nuevas personas que se encargan de este foro y que están justamente participando y están en el día a día solamente dedicados al foro en español. Así que los invito a que también lo puedan volver a revisar.
Y finalmente, bueno, Flavio, no sé si me ayudas con las preguntas, para que veamos las preguntas que han hecho los usuarios hasta ahora. Sí, Salvador. Pues mira, nos indica Álvaro que al actualizar los equipos iFiber al nuevo firmware, pierde la antigua configuración y nos consulta cómo podría evitarlo. Disculpa, con el firmware nuevo. Sí, eso comenta. Eso es extraño, no debería pasar en ningún caso. Si quieres, en este caso te aconsejo que mandes un correo, mándame un correo mejor directamente a mí, si son cosas de Airfire y los puedo yo ayudar, mándame un correo a salvador@vnt.com. Con gusto te ayudo con eso porque eso no debería pasar, eso es muy extraño, de hecho nunca me ha pasado. De acuerdo. Y bueno, no tenemos más preguntas durante la sesión. No sé si ahora alguien quiere consultar algo. Esperamos un momento. Me parece que todo quedó bastante claro por lo que veo entonces, si no hay preguntas. Bueno, sí, Álvaro nos vuelve a lanzar otra consulta Ah, por favor. y nos dice, pues, quiere saber un poco más sobre cómo funciona la sincronización GPS. Perfecto, bueno, básicamente hay dos modos de sincronización, bueno, o básicamente un modo y un modo extendido, para ser más exactos. Básicamente lo que hace el equipo Airfiber es que no tiene que estar en la misma capa 2, de hecho pueden ser incluso equipos de diferentes ISPs que no tengan ninguna conexión a capa 2 o capa 3, y básicamente lo que hacen es que como saben precisamente el tiempo mediante GPS, ellos saben perfectamente cuándo tienen que cambiar del modo de transmisión al modo de recepción. Es importante que obviamente todos los equipos en la misma torre tengan el mismo TX Duty Cycle, que quiere decir el mismo tiempo asignado para bajada que para subida del tiempo aire. ¿Pueden utilizar anchos de canal distintos? Sí, no hay ningún problema. Pueden utilizar anchos de canal distintos sin problema. Y tienen que tener el mismo TX Duty Cycle y el mismo time frame, perdón, frame length, que es el largo del frame. Y eso básicamente también pueden adaptarlo a múltiples tipos de anchos perdón, largos de frame para ser compatible con sincronización, por ejemplo, de Air Max AC o sincronización de otros fabricantes también. Tenemos múltiples opciones de FrameLink para poder ofrecer múltiples métodos de compatibilidad. El otro modo, que es el modo más avanzado, es básicamente el modo NXN, que básicamente lleva un paso más allá de la sincronización GPS y permite que llegue a un nivel tan bueno que pueda incluso tener múltiples enlaces en la misma dirección en paralelo, obviamente utilizando diferentes frecuencias porque son en la misma dirección, pero sin el modo NXN no es posible que esto pueda hacerse de manera tan eficiente. Entonces, gracias a ese modo NXN, que básicamente es un modo de sincronización GPS más avanzado, muchísimo más preciso, podemos justamente lograr esta sincronización perfecta. De acuerdo, Salvador. Nos consulta Juan que tiene problemas con los radares. Dice que le salta un aviso de que tiene una incidencia de radar y que se ¿Ya? desactiva la antena. Bueno, mira, esto depende, o sea, obviamente puede ser un radar, habría que partir a revisar los radares en la zona para ver si realmente hay algún radar en esa frecuencia o no. Probablemente el consejo que te doy, lo más sencillo, es pueda cambiar de la frecuencia, una frecuencia, no sé, 50 MHz más alejada. Si sigue pasando el problema, yo revisaría lo siguiente, revisaría que en primer lugar estén bien especificados los valores de la ganancia de la antena y la pérdida del cable, eso es importante especificar. Si no lo especifican y dejan en 0,0, como muchos usuarios lo hacen, para supuestamente obtener mayor rendimiento, o perdón, mayor nivel de señal, lo que están haciendo es que básicamente el radio no va a saber cuándo tiene que omitir su propia señal para no tener un falso positivo. Por lo tanto, siempre tienen que especificar la ganancia de la antena, si no les puede pasar un caso de falso positivo como podría ser este caso. No sé si será el caso en particular, pero podría ser. Otra de las causas que pueden ser también es que hay algún tipo de reflexión, por ejemplo, algún objeto metálico que pueda estar reflejando la señal de regreso al mismo equipo, generando así un falso positivo. Además, no sé qué firmware estás corriendo, te aconsejo utilizar el firmware 4.0, que también tiene bastantes mejoras en la cuanto a la sensibilidad del DFS. Prueba con eso. Si aún así sigues con problemas, no dudes en mandarme un correo directamente a salvador.vnt.com o también puedes mandarle un correo a support.vnt.com.
De acuerdo. Nos dice Paulo, nos consulta si es posible llegar a 200 kilómetros con el iFiber 5X. De hecho, sin problema. Obviamente tienes que utilizar antenas grandes. De hecho, sobre esa pregunta, probablemente la mejor respuesta puede ser el caso que te comentaba del enlace de récord mundial. Se puede sin ningún problema llegar a 304 kilómetros logramos. Así que desde el punto de vista de hardware, no hay ningún problema para lograr 200 kilómetros. De acuerdo. Y bueno, luego Pedro nos consulta si nos puede dar si puedes dar más casos reales sobre el iFiber 24 HD con distancia y megabits. Bueno, por supuesto, todo depende del nivel de potencia del PIRE que logremos en cada país. En la mayoría de los casos, en casi todos los países, inclusive en España que tiene un nivel bastante bajo de PIRE, a distancias de 1 kilómetro con el 24 HD logramos los 2 gigas por segundo sin problema agregados, o sea, 1 giga por segundo full duplex. Y obviamente cuando vayamos alargando, por ejemplo, distancias de 2 kilómetros, en el caso del AirFiber 24H en España, debería estar cercano a 1.5 gigas por segundo hasta creo que 4 kilómetros, tendría que revisar la tabla. Pero por ejemplo, si tuviésemos la posibilidad de utilizar más potencia, no sé, no conozco exactamente el tema del ministerio ya para si se puede pedir un tipo de excepción de licencia, quizás en zona rural o algo así. Podríamos, por ejemplo, utilizar un PIRE en vez de 20, sino que 40 dBm y se podría lograr distancias de 15 kilómetros sin problema en máximo rendimiento. De acuerdo, pues con esta era la última consulta que teníamos, por lo que estamos por finalizar la sesión. Recordarles que pueden escribir a webinar@istanbyte.com para las cuestiones relacionadas con este webinar, las cuales atenderemos lo antes posible. Y también pueden contactar con nosotros a través de las cuentas de correo electrónico comercial y soporte@istanbyte.com, así como seguir nuestras novedades y noticias a través de redes sociales, Twitter, Facebook o RSS. La grabación de este webinar la publicaremos en breve en nuestro canal de YouTube. Y bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes y esperamos contar con vosotros en nuestro próximo webinar. Bueno, Salvador, muchas gracias por Muchas gracias a todos ustedes por participar. compartirlo. De Estén acuerdo. muy bien, hasta luego. Hasta luego.